quieren decidir y dirigir el mundo universitario no tienen la menor idea de lo que deben hacer. En el Perú no existe la universidad peruana, lo que existe son modelos de universidad. Se le da a la educación un carácter más de producto económico, en sí mismo rentable, más que el valor que tiene como formación. Lo que no pueden hacer es jugar con la educación de la gente. Nadie habla de los estudiantes. Estos chicos que están en las clases hoy día, en las clases de todas las universidades, son los que van a enderezar o terminar de arruinar a nuestro país. Hoy estamos con Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carlos, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo, César. Después de tantos años nos volvemos a encontrar y acá a tu disposición para conversar en lo que te parezca pertinente. Me gusta decir que la distancia es un engaño del GPS, ¿eh? Bueno, es verdad. Y el calendario no es otra cosa que una ficción. Mira, hablando de ficciones, la universidad, Carlos, tú eres rector de una universidad, una de las, vamos a decirle, abanderadas, de las más tradicionales, las más potentes en el país. ¿Cómo ves el espacio universitario en medio de este momento en el que creo que nadie tiene muy claro dónde anclar un punto de vista fuerte? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta, porque lamentablemente no suele ser tema de conversación lo que sucede con la universidad, ni tampoco suele ser tema de conversación seria, reflexiva, lo que ocurre con la educación en el país. Para dar un primer guiño a tu pregunta, te tengo que decir que la universidad debe constituirse realmente en un actor del desarrollo nacional. Creo que hoy en el Perú, lamentablemente, lo que estamos viviendo, como en muchas dimensiones, es un desgobierno absoluto, es una pérdida de institucionalidad, y estamos viendo en el espacio público, con más frecuencia de la que deberíamos, que no se entiende bien cuál es el modelo o los modelos de universidad que necesita nuestro país. Por eso es que, ante tu pregunta de cómo veo yo la actual situación del mundo universitario, lo veo con preocupación, lo veo con mucha incertidumbre y lo veo a veces con mucha cólera, porque la vida universitaria es una vida linda, es una vida que se hace a pulso, es una vida que se hace día a día y que se hace con sentimiento, con mucho estudio, con mucho rigor, con estándares altos, y lo que veo es que quienes quieren decidir y dirigir el mundo universitario no tienen la menor idea de lo que deben hacer. Eso es fuerte, ¿no? Quienes quieren decidir en el mundo universitario, ahí hay un problema que atraviesa la dimensión política del momento, y ahí hemos aterrizado directamente en lo que pasó con la SUNEDU. Sí. Pero es una construcción que me ha llamado la atención. Los modelos de universidad. Sí. Digamos, la universidad ha estado presente en toda la historia de la República, ¿no? Mira, la universidad por sí misma tiene un papel fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Si tú ves los grandes países, los grandes modelos de desarrollo, siempre hay cerca una universidad, un centro de pensamiento, un centro de desarrollo tecnológico, científico, humanístico, que está generando ideas, que está desafiando al entorno y que está encontrando nuevos caminos de desarrollo. Y es fuerte porque en los últimos 4 años lo que hemos visto nosotros es que lo poco que se había avanzado de pronto ha sido cuestionado y hemos ido para atrás. Lo poco que se había avanzado, ¿te refieres a la reforma que comienza en el 2010? Sí, me refiero a todo lo que se hizo en el mundo universitario peruano entre el 2014 y esta nueva refundación de la SUNEDU. Yo creo que habíamos hecho mucho, habían los rectores, las autoridades de muchas universidades, tanto privadas como públicas, habían puesto mucho capital humano, mucho sacrificio para cumplir con los estándares mínimos de calidad que se habían establecido a través de la SUNEDU en ese momento, y de pronto se dieron cuenta que la cancha se abría y de pronto todo, no te voy a decir que todo vale porque sería muy fuerte, pero sí que esa exigencia, que es la exigencia que te permite mejorar permanentemente, había sido relajada de manera clara y desde la propia ley y desde el propio Congreso de la República. Estaba por decirte que te quería invitar a hacer un poco de historia, pero en nuestro caso creo que ya es repasar la memoria, ¿no? Sí. El 10 al 14, desde la sentencia del Tribunal Constitucional que
criticó el modelo de la Asamblea Nacional de Rectores, hasta la fundación de la SUNEDU y el inicio de los procesos de certificación y de mejora de la calidad educativa. ¿Por qué terminamos necesitando, entre el 10 y el 14, involucrarnos en una reforma universitaria? ¿Qué pasó tal que tuvo que haber esa intervención? Pues claro, si miramos la historia de allá para acá, es muy fácil describir un desmontaje, pero el desmontaje viene de una reforma. ¿Cómo llegamos ahí? Mira, yo creo que fue un resultado de una falta de control y de conciencia nacional, política también, de cuál es el lugar que le corresponde a la vida universitaria y cuál es la relación que establece una universidad con el país y con el entorno. Una de las cosas más terribles que uno ha visto entre el 10 y el 14, y luego el 14 también en muchas de las universidades que no fueron licenciadas, es que se juega con las expectativas de los chicos y se juega con las expectativas de los padres de familia. O sea, hay muchos padres de familia que ponen todo su capital, todo el resultado de sus horas de trabajo, sus expectativas familiares, etcétera, en darle a sus hijos una buena educación. Y a veces caen en manos de estas universidades en donde los padres siguen pagando con mucho esfuerzo y resulta que luego el título que tiene el chico no sirve para nada. Porque no lo hace competitivo. No lo hace competitivo. Es decir, la propia ley, y esa es una tarea para los abogados, la propia ley, como las últimas leyes que se han emitido en el campo de la educación, son leyes que también terminan discriminando. Terminan discriminando a favor de los más necesitados y sobre todo terminan discriminando en contra de las expectativas legítimas y del derecho que tiene todo joven a recibir una buena educación en el país. Te escucho y siento un discurso sobre la igualdad. Siento que lo que estás diciendo... Es que creo que un principio de igualdad es tener acceso a la buena educación. Claro, y permitir que haya, digamos, un producto basura, es algo así como profundizar la brecha, ¿verdad? Mira, en el Perú no existe la universidad peruana, lo que existe son modelos de universidad, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Lo que está mal es que esta idea sirva como la oportunidad para que se cuelen los abusos, la explotación, el engaño, la estafa, o para que tengamos situaciones tan penosas como la que estábamos viviendo en la última semana en relación con la enseñanza a distancia. Tú ves que ya no sabes, tú le haces caso a la SUNEDU que de repente dice que no se debe enseñar a distancia, está prohibido en el pregrado, pero no te dice por qué. Tú no has visto en ningún momento cuál es el daño que hay detrás. ¿Cuál es el estudio de referencia? ¿Cuál es el estudio de referencia? Y por otro lado, ahora tienes a la PCM que le dice, o cúmplase en contra de la SUNEDU, ¿no? Termina de emitir. Y ahora la SUNEDU, o el día de hoy, ya salió a decir que no le hace caso a la PCM. Porque es autónomo. Bueno, entonces... Pero cuando dices modelos, quiero quedarme con esa construcción, me provoca mucha curiosidad. Digamos, la universidad siempre ha sido varias universidades, históricamente, ¿no? Una universidad conservadora, casi religiosa, una universidad liberal, una universidad más abierta al libre pensamiento. Las universidades siempre han tenido una especie de eclosión a varios frentes. Pero cuando hablas de modelos, no estás hablando de contenidos ni de propuestas educativas de quienes las dirigen. Estoy hablando de las dos cosas. Es decir, en este momento en el Perú tienes tú las universidades públicas, de las cuales hay magníficas universidades, y hay que sentirse orgulloso de muchas universidades públicas, y tienes universidades privadas. Pero entre las universidades privadas, tienes universidades privadas con fines de lucro y tienes universidades privadas sin fines de lucro. Y en cada una de ellas tienes variables de gobierno que también son muy distintas. En cada una de ellas tienes universidades que tienen una vocación más universalista como la nuestra, donde tiene 54 carreras. Creo que somos la universidad privada del Perú que más opciones de estudio le presenta a cualquier estudiante. Y tienes otras universidades que tienen un modelo mucho más restringido a ciertas áreas, a veces en función de las necesidades del mercado o de cierta actividad económica. O sea, todo es válido. Mientras que hagas bien las cosas y mientras que no pretendas sacarle la vuelta a la gente. Entonces de lo que estás hablando, de la introducción en el modelo, de una opción sin propósitos directamente educativos. Exactamente. Lo que estoy hablando es que es la perversión de una autorización, ¿no? Es decir, la perversión de un derecho.
es la perversión de un derecho a la educación con un propósito estrictamente monetario y sin una preocupación seria por lo que significa formar a la persona. Y acá permíteme hacer una diferencia. Hay que diferenciar entre transmitir instrucciones y formar a las personas. Una cosa es transmitirle datos, los pernos de los que hablábamos hace un momento, y otra cosa es enseñarles para qué funciona, cuál es el valor que eso tiene en alguien, un joven que está descubriendo cuál va a ser su futuro, está descubriendo cuál es su vocación, con un montón de dudas, y tú lo tienes que ayudar a que viva en el país, a que se descubra él personalmente y a que sea buen ciudadano. A eso me refiero yo con una formación integral, más que un simple transmitir instrucciones para poner pernos en un lugar o en otro. Y hay que entender que además pueden haber varias perspectivas en una aproximación que reconcilie a la persona con el entorno. Por supuesto. ¿Tú te atreverías a datar cronológicamente un periodo en el que entra esta otra universidad que caracterizas a partir del afán monetarista? Mira, todo eso ocurrió en la década de los 90. Todo eso ocurrió en la década de los 90 con un cambio en la política económica en general, con un levantamiento de muchas de las regulaciones, a veces en exceso, a veces digamos, con alguna cortedad. Es la época, por ejemplo, en la que comienza el desmadre del caos del tránsito que vivimos hoy día, cuando se liberalizan. ¿Te acuerdas la época de los taxis que importaban taxis como timón a la izquierda, que te lo cambiaban de un lugar a otro? Ocurre más o menos en la misma época, en donde se introduce y se le da a la educación un carácter más de producto económico, en sí mismo rentable, más que el valor que tiene como formación de persona o formación de profesionales que permitan construir una sociedad mejor. Hay una cosa que me desconcierta, tú sabes, en los 90, cuando se hace esta... En la época estábamos en la universidad. Estamos terminando ya, ¿no? Sí, ya. Tú antes. Si no me falla la memoria, sí, por supuesto. Pero en esos 90, quien presidía el país había sido rector de una universidad tradicional, la agraria. Hay una especie de historia que no me cierra. O sea, como alguien que dirige una universidad tradicional puede terminar petardeando la estructura del sistema universitario en que se ha formado. Bueno, es difícil tratar de darte una respuesta, pero sí te puedo decir que, mira, también esa persona que Alberto Fujimori, que era presidente de la República, que era un ex rector, también era una persona extremadamente pragmática. Y si tú recordarás, en esa época habían ministros de economía que decían que ellos, pues si por ello fuera, cerrarían todas las facultades de arte, porque de cada 100 personas nacería tal vez cada 1000 nacería un Leonardo da Vinci, y que eso era una pérdida para la inversión económica. ¿De acuerdo? Ya. Eso lo decían los principales exponentes del gobierno de esa época, y cuando comenzó este proceso de liberación, de liberalismo en general, ahí se metió también las universidades. Acuérdate que es la época en que aparecen las academias preuniversitarias, que es la época en que distintas universidades comenzaron a emitir y a abrir títulos de maestría de corto plazo, en donde comienzan a surgir universidades como modelos, digamos, con fundaciones o con grupos económicos muy grandes detrás que no había existido antes, o con grupos familiares. Las franquicias también. Justo las franquicias. Yo lo que voy es que todas esas cosas son parte del desarrollo de un país, son parte del desarrollo de los sistemas económicos, pero el tema está en que las cosas se hagan bien. O sea, las personas tienen derecho a emprender todos sus modelos de desarrollo económico que les parezca bien, pero lo que no pueden hacer es jugar con la educación de la gente. Este asunto de la educación es un servicio público, es un bien público. Es decir, cuando yo me paro delante de una clase, si yo soy un buen o mal profesor, eso lo voy a saber cuando el chico deje de ser mi alumno. O sea, que me diga, es como a ti o tú y yo, que hemos tenido grandes profesores durante nuestros años universitarios, lo que aprendimos con ellos lo hemos visto después. Y esa mirada de futuro
de la necesidad de anclar el presente en la construcción de un mañana es lo que marca un buen sentido de educación. Si tú lo ves hoy día la educación en el país, la discusión que hay en el Perú es, con el perdón de mis amigos abogados, estrictamente normativa y estrictamente dependiente de juegos de poder. Estás diciendo vaciada de contenido. Sin ningún tipo de contenido y sin ninguna preocupación, ¿sabes, César? Por los estudiantes. Nadie habla de los estudiantes. Hay una cosa bien complicada, se llama invisibilización, ¿no? Pues de alguna manera, si tú concibes la educación como un servicio público, el estudiante es el centro de referencia para construir el modelo. Por supuesto. Pero tú haces una construcción que de nuevo es dura, pragmatismo. Sí. Y claro, ya no se refiere solo al modo en que se organiza un sector de la actividad pública desde el Estado. También se refiere a un componente que se imprime dentro de la sociedad y que retroalimenta el sistema educativo. Digo con eso, de un lado estoy yo que mando y creo el modelo bajo los niveles de regulación y de controles, y del otro lado hay una demanda que alimenta ese servicio. ¿Cómo ves esa relación? Mira, yo creo que es una demanda cierta y es una demanda real y es una demanda que también puede ser positiva, porque los desarrollos de la sociedad también le imprimen ciertas exigencias a las universidades. Le exigen modernización, le exigen revisar sus propios currículum, le exigen mirar y enseñarle a los estudiantes cosas que les puedan ser útiles cuando terminen. Nos exigen que tengamos que revisar permanentemente todos nuestros sílabos de estudios para no quedarnos atrasados, pero eso no significa que la universidad esté sujeta a la presión externa. Es un elemento más, porque así como hay un desarrollo externo a la universidad hoy día muy intenso, muy fuerte, muy demandante, también hay un desarrollo interno del conocimiento, el desarrollo de la ciencia, de la investigación dura, que no ha salido de los laboratorios y que está ahí avanzando lentamente y que nosotros también tenemos que saber cuidar, porque de pronto por ahí se está, incubando un desarrollo que el día de mañana puede cambiar el destino del mundo. ¿Te das cuenta? O sea, esas dos cosas, esa suerte de equilibrio entre lo que se espera de fuera y lo que nos corresponde hacer como instituciones de educación y de investigación y por tanto generadores de conocimiento, es una de las cosas más difíciles que nos toca hacer. Claro, porque es un equilibrio entre ser conformativo y dejarse conformar por el entorno, ¿no? Nosotros pudimos responder al COVID en la época más dura a través de la donación de respiradores mecánicos y construimos plantas de oxígenos, cerca de 250 plantas, se le donó al Estado 350 respiradores mecánicos, gracias a la investigación que habíamos hecho antes del COVID, claro, y que no había salido nunca de la universidad. Cuando se da lo que se dio y cuando nos dimos cuenta de la pobreza que tenía el sector salud en el Perú para enfrentar las necesidades más elementales de los pacientes y de nuestros familiares muchas veces, dentro de la universidad se acordaron que había un prototipo, que ya había una investigación que podía ayudarnos a contribuir a llenar el vacío que estaba dejando la salud pública. Y un amigo, un colega, un investigador nuestro, me llamó un día y me contó. Y me dijo, yo tengo esto, y esto puedo salvar vidas. Entonces la respuesta fue, hagámoslo. Qué fuerte. Hagámoslo. ¿Y quiénes lo hicimos? Lo hicimos entre este grupo de investigadores de la universidad, junto con egresados de la universidad, que gratuitamente sumaron esfuerzos para sacar los respiradores. Una solución construida desde una tradición de investigación. Así es. Y eso no tiene... Y fíjate, antes del COVID, si me hubieran preguntado por este prototipo, por este estudio, seguramente hubiera dicho que es algo que tal vez algún día pueda servir, ¿no? Pero que no tenía un impacto inmediato en el mercado. No lo tenía. Pero ya ves, se presentó una necesidad social y la investigación pura que se había realizado dentro de la universidad sirvió para ayudar a que la gente viva. Quiero detenerme en esa idea, ¿no? Porque claro, el modelo funciona si la investigación se puede alimentar a sí misma sin instrumentalizarse a una condición específica, a un mercado específico. Pues si no hubieran tenido esa libertad, no habrían tenido en la gaveta
eso que resultó ser decisivo. Y eso tiene que ver con compromisos institucionales. Es otra vez, con modelos de instituciones. No todas las universidades privadas están comprometidas con la investigación. Claro. Eso supone entender cosas como que las facultades de arte no tienen por objeto producir 10 Dalís por metro cuadrado. No. Ahora, y esta aproximación creo que es la única válida a la educación como cuestión del futuro, ¿no? Tiene, creo, un problema. Estamos en cierto futuro, somos el futuro del 90, ¿no? Han pasado 2 generaciones, los que estudiaron en las universidades del 90 tienen 45 años, son ahora funcionarios públicos, y no veo que se produzca una confrontación clara que fuerce el autorreconocimiento de las incapacidades que adiestró la universidad pragmática. No veo una reacción social en la que tu proposición, por ejemplo, les están estafando, tenga como respuesta un Dios mío, me han estafado. No se ve, no encuentro que se vea esa especie de confrontación con la falta de competencia práctica generada por una universidad vaciada de contenido. ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, yo creo que no es algo exclusivo de la vida universitaria. Creo que en parte se explica por la nueva composición del poder político que tenemos en el Perú. Creo que en parte se explica porque si tú pasas revista a los últimos 30 años de este congreso, debe ser el congreso que más representantes de universidades Bamba tiene, con voz y voto, que son los que promueven este tipo de contrarreformas, dicho sea de paso. Creo más bien, y te lo cuento como una anécdota, cuando nosotros hemos reflexionado un poco en el interior de la universidad sobre eso, lo que nos llevó la idea es qué podemos hacer nosotros como universidad. ¿Ya? La idea está de trabajar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Y lo que nos hemos planteado es contribuir a formar a nuestros estudiantes para que vivan en democracia. Es decir, ¿cómo formas tú hoy día a un chico de 18, 19, 20 años en valores democráticos? ¿Cómo haces para que eso no sea simplemente la primera frase que pone un profesor, que la pone a la pizarra, que dice la democracia es el mejor sistema político que convence? Ya, eso no puedes imprimir en un polo, no te da vida. Nada, y si quieres hasta en una pijama, ¿de acuerdo? Ya, pero ¿cómo le transmites tú a un chico de 18 o 19 años, hoy día en el Perú, que acaba de terminar de pasar 2 años de colegio, que es una desgracia, que prende la televisión y ve las barbaridades que vemos nosotros todos los días, que de pronto se encuentra con instituciones que son caricaturas de instituciones, con un poder ejecutivo que no respeta el legislativo que hace lo que le dé la gana? ¿Cómo le haces tú para que ese chico crea que vivir en democracia es algo que vale la pena? Eso es lo que estamos trabajando nosotros ahora. Y esa no es trabajar hoy día solamente para el país, es porque necesitamos, estos chicos que están en las clases hoy día, en las clases de todas las universidades, son los que van a enderezar o terminar de arruinar a nuestro país. Te escucho y se me ocurre una imagen que me parece un oxímoron, una suerte de domo abierto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es lo que también creo que es importante verlo. Mira, nosotros hemos creado un seminario permanente entre 3 universidades pontificias latinoamericanas. La Pontificia Universidad Católica de Colombia, la Universidad Javeriana, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la nuestra, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las 3 universidades hemos creado este seminario permanente que se llama Educar para la Democracia, y nos estamos reuniendo una vez cada 3-4 meses, profesores, rectores y estudiantes, a discutir sobre cuál es la experiencia que tenemos en el ámbito de la formación y cuáles son los retos para que nuestros estudiantes efectivamente apuesten con convicción, que salgan a la calle, que sepan lo que está en juego cuando hablamos de que la democracia es el único sistema político que nos puede encaminar hacia el desarrollo. Un profesor argentino, Alberto Wiener, tenía una consigna, decía siempre: mi vida por la escuela pública. Claro. Su leitmotiv interno. La universidad privada tiene como enorme ventaja poder construirse con un margen de autonomía predominante. La pública tiene incidencia inevitablemente en el modo en que se configura el gobierno. ¿Cómo proteger? Esta es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo proteger a la universidad pública en este reto de construir colectivos de jóvenes, de estudiantes, de docentes y de investigadores para la democracia? Mira, lo primero es que creo que la universidad pública necesita más financiamiento y necesita más atención.
La universidad pública ha pasado, la historia de la universidad pública en los últimos 30 años es una historia muy golpeada, ¿no? No solamente por la violencia, sino también por el abandono financiero del Estado. En esos años de pragmatismo, los fondos se fueron al otro lado, no se fueron a la universidad pública. Y ahí en las universidades lo que se tiene que hacer es, además de darles más financiamiento, es que el Estado tiene que contribuir a que puedan encontrar los niveles de desarrollo que merecen. O sea, la universidad pública tiene una función en el desarrollo de todos los países. Tú ves las grandes universidades europeas, todas son públicas. Las universidades privadas más bien no son bien vistas, ¿de acuerdo? En el Asia también, o sea, digamos, tiene un lugar por sí mismo, pero otra vez, es que no hemos perdido el sentido real que le corresponde al término de educación como motor del desarrollo nacional. Eso ha desaparecido, se ha vaciado de sentido. En las universidades públicas hay, en San Marcos, en la Universidad de Huamanga, en la UNSA, en la Universidad Nacional de Trujillo, hay profesores de primer nivel, pero están muy mal pagados, no tienen acceso a desarrollos, digamos, académicos de primer nivel y están un poco a veces abandonados. Y esa es responsabilidad del país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo con las universidades privadas, porque las universidades privadas, la investigación, fíjate, la universidad privada, en el caso de la nuestra, no recibe un sol del Estado. Claro. Todo es recurso nuestro. Nos haríamos muy bien que promoción de la ciencia, eso también se vea reflejado en un apoyo desde el Estado, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro y tenemos que pensar en construir la democracia. La universidad es un espacio que entonces tenemos que mirar. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ti. Encantado de haber estado hoy día contigo.